¿Y si todo lo que crees saber sobre ti mismo no fuera más que un eco ajeno? ¿Y si tu pasado, ese archivo polvoriento que otros han usado para encasillarte, no fuera un reflejo fiel, sino una prisión disfrazada de identidad? ¿Has considerado que los recuerdos que te atan pueden haber sido sembrados, como jaulas narrativas, para mantenerte exactamente donde estás? No, no eres la suma de tus cicatrices. Eres el abismo entre lo que fuiste y lo que podrías ser. Si tan solo te atrevieras a mirar sin nostalgia ni culpa. Nos han enseñado a venerar la memoria como si fuera sagrada, como si el ayer tuviera el derecho de dictar el mañana. Pero Sartre nos susurra una herejía. El pasado no existe más allá de la conciencia que lo revive. Es un cadáver mental que solo cobra vida cuando tú lo permites. ¿Qué pasaría si soltaras ese cadáver? ¿Quién serías si renunciaras, de una vez por todas, al consuelo oscuro de la autodefinición retrospectiva? La identidad, diría el filósofo, no es una herencia. Es una condena que elegimos cada mañana. Y entonces surge el dilema, como una sombra que no se despega. ¿Cómo vivir sin historia? ¿Cómo justificar tus fracasos sin culpar al niño herido, al amor perdido, a los errores de juventud? El ser humano prefiere la jaula conocida al vacío de la libertad absoluta. Porque si el pasado no te define, entonces todo lo que haces ahora importa de forma insoportable. Ya no hay excusas, no hay destino, solo elecciones. Y esa es una carga que pocos están dispuestos a cargar. Pero escucha con atención. Hay una fisura en esta lógica, un resquicio por donde se cuela la luz brutal de la conciencia. En cada elección presente, estás traicionando o reinventando tu pasado. Estás reescribiendo la historia con la sangre del instante. ¿Te das cuenta? No somos lo que nos pasó. Somos lo que decidimos hacer con lo que nos pasó. Y ese decidir arde como un fuego incesante. Cada gesto tuyo, cada silencio, cada aplazamiento, grita quién eres, más allá de la memoria. No es casualidad que estés aquí, ahora, con estas palabras clavándose en tu pecho como verdades que siempre sospechaste, pero nunca te atreviste a decir en voz alta. Este video no es solo una explicación, es un espejo invertido. Un salto al vacío existencial del que nadie regresa igual. Porque si el pasado no te define, entonces tampoco lo hace el miedo, ni la culpa, ni esa voz interna que te dice que ya es tarde. ¿Qué estás dispuesto a dejar morir hoy? ¿Para empezar a vivir por primera vez? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo sin reconocerte, y aún así decidiste llamarte por tu nombre? Esa máscara que llevas, esa biografía que recitas como un mantra aprendido, ¿quién la escribió en realidad? ¿Fue tu voz? ¿O fueron ecos heredados de miradas que nunca te entendieron? Sartre afirmaba que somos condenados a ser libres, una condena. Sí, porque esa libertad absoluta nos deja desnudos, sin historia, sin excusas, frente al abismo de nuestras elecciones. Pero tú has buscado abrigo en las ruinas de tu pasado, confundiendo memoria con destino, trauma con identidad. Has preferido cargar con cadenas conocidas que enfrentar la aterradora pregunta: ¿quién soy cuando dejo de repetir lo que me hicieron? Imagina por un momento que todo lo que crees haber superado sigue viviendo en ti, no como cicatriz, sino como elección diaria. No hay trauma que no sea revivido voluntariamente. No hay dolor que no exijas cuando decides repetir la historia. No, esto no es una acusación, es una revelación. Has confundido la fidelidad a tu sufrimiento con coherencia emocional. Has creído que liberarte es traicionar lo que viviste. Pero Sartre rasga esta ilusión con una verdad cruda. El pasado no tiene poder ontológico. Solo existe si tú lo invocas, lo sostienes, lo alimentas con tus pensamientos. No es una lápida, es un espejo. Y si rompieras ese espejo, ¿qué reflejo nacería? Te han dicho que eres el resultado de tu infancia, de tus heridas, de tus padres, tus errores, tus contextos. Y tú lo aceptaste porque así era más fácil sobrevivir. Sartre no niega tu historia, pero te enfrenta con una crudeza que pocos soportan. Nada de eso te define, a menos que tú lo elijas, y lo eliges todos los días, en cada relación que repite el mismo patrón, en cada «yo soy así» que lanzas como escudo, en cada sueño que postergas por miedo a traicionar lo que creíste ser. La verdadera pregunta no es por qué sufriste, sino por qué sigues permitiendo que ese sufrimiento hable por ti. ¿Estás listo para callar esa voz?
y escuchar lo que nunca te atreviste a decirte? Piensa en cada vez que dijiste, así soy, como si fuera una verdad inquebrantable. ¿Lo recuerdas? Esa frase seca, blindada, cargada de resignación, pero esa declaración tan firme, tan segura, ¿no fue también una fuga? Una forma elegante de no mirar hacia adentro. Sartre nos enseñó que no hay esencia humana predefinida, que el ser humano es un proyecto en constante construcción. Entonces, cada vez que dijiste, así soy, sellaste un pacto con tu propia comodidad. Preferiste un ser estático, encerrado en su pasado, antes que un devenir imprevisible, libre y por eso mismo insoportable. Porque ser libre duele más que estar herido. Porque cuando ya no hay pasado que culpar, todo el peso cae sobre tus elecciones actuales. Y aquí está el nudo silencioso de todo este enredo. El pasado, aunque lleno de sombras, también te da identidad. Sin él, te sientes vacío, sin nombre, sin relato. Has tejido tanto tu historia en torno al dolor, que comenzar de nuevo te parece una traición a ti mismo. Pero esa es la gran trampa. Lo que llamas fidelidad a tu historia es, muchas veces, miedo disfrazado de lealtad. Miedo a reconstruirte sin guías, sin puntos de referencia, sin la narrativa cómoda del yo sufrí, por eso soy así. ¿Y si el sufrimiento no justificara más tus límites? ¿Y si, de hecho, no necesitara justificación alguna? La conciencia no espera permiso para rehacerse. Solo espera que te canses de esconderte detrás de lo que te pasó. Sartre lo dijo sin adornos. La existencia precede a la esencia. No eres un producto terminado. No estás predeterminado. Eres una posibilidad, violenta y pura, que se renueva con cada decisión, pero esa posibilidad no grita. No te obliga, solo te observa, desde el fondo de tus actos, preguntándose cuántas veces más vas a repetir el guión de siempre antes de atreverte a improvisar, porque eso es lo que más temes, la improvisación radical de ser alguien nuevo sin que nadie lo haya autorizado, sin que haya pasado que lo respalde, sin que tus antiguos miedos puedan explicar tus nuevos pasos. ¿Te das cuenta del poder que eso implica? De la responsabilidad de reinventarte sin testigos, sin garantías, sin historia que te excuse. La mayor cárcel no tiene barrotes, sino recuerdos. Y no esos recuerdos vividos, concretos, tangibles, sino los interpretados, distorsionados, repetidos, hasta que se vuelven dogma interior. ¿Cuántas veces has contado la misma historia sobre ti mismo, exactamente igual, como si fuera un guión sagrado? Pero ese relato que te justifica también te condena, porque cuando repites tu historia sin cuestionarla, te niegas a cambiar el final. Sartre sabía que el pasado no está grabado en piedra, sino en carne y la carne cambia, sangra, se regenera. Lo que te define no es lo que viviste, sino cómo lo vives hoy, cómo lo narras, cómo lo usas. El pasado no es una herida abierta, es un cuchillo que tú decides cada mañana si sostener o soltar. Hay una forma silenciosa de muerte que pocos reconocen, la repetición inconsciente. No hablo de rutinas, ni de hábitos. Hablo de repetir dolores, amar como fuiste amado, temer como te enseñaron a temer, sabotearte porque una vez alguien te dijo que no eras suficiente. Esa es la verdadera cadena, la costumbre emocional, y lo más perverso es que ni siquiera te das cuenta. Crees que eliges, pero estás siguiendo un mapa ajeno. Estás viviendo en piloto automático, programado por experiencias pasadas que ya no existen, pero que aún gobiernan. Sartre diría que eso es una forma de mala fe, negarte a ver que eres libre, y en esa negación repites, porque repetir duele menos que crear, porque lo nuevo da miedo, porque la libertad, en su forma más pura, exige que seas tú quien escribe, sin saber el final. Y es aquí donde el vértigo se hace insoportable, porque si aceptas que el pasado no te define, entonces tampoco lo hacen tus límites actuales. Y eso es aterrador. ¿Qué haces con una vida completamente abierta? ¿Cómo te sostienes cuando no hay más excusas, ni culpables, ni heridas, para justificar tu parálisis? La conciencia se vuelve un espejo sin bordes, un reflejo infinito que te exige una elección tras otra. No hay refugio, no hay destino, solo hay presente. Y ese presente te grita, aunque en silencio, que el único obstáculo entre tú y tu transformación eres tú. ¿Estás dispuesto a ser otro sin saber quién serás? ¿Puedes soportar el peso de elegirte, sin referencias, sin garantías,
Sin historia, la mayor prisión humana no está en las cadenas que nos atan, sino en las historias que nos contamos para justificar nuestra impotencia. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y simplemente aceptaste que eso es lo que quedaba de ti? Soy lo que hice, soy lo que viví, pero ¿y si eso fuera una mentira? Sartre nos provoca a cuestionarnos. ¿Y si el pasado fuera una ficción que creamos para no enfrentar el abismo de la libertad? ¿Te has permitido ser algo más que los límites impuestos por tu historia? Lo que llamamos identidad no es más que una máscara moldeada por los recuerdos que decidimos cargar. La identidad es solo un proyecto en constante construcción. Sin embargo, en lugar de reconstruirla, la mayoría prefiere refugiarse en las convenciones del pasado, temiendo que, al deshacerse de esas narrativas, se pierda el último hilo que los une consigo mismos. Ese miedo a la reinvención es lo que encierra al alma humana. Sartre no dice que debamos olvidar el pasado, sino que este no puede ser el ancla que nos mantiene en el fondo del mar. El pasado es una serie de acontecimientos, una trama de situaciones y elecciones que dejaron sus huellas. Pero esas huellas no son sentencias eternas, son solo fragmentos de una historia inacabada. Tú puedes escribir un nuevo capítulo, puedes dejar atrás las justificaciones que te limitaron hasta hoy. El ser humano no es el resultado de sus dolores, sino de sus elecciones. Y eso es aterrador, porque al darnos cuenta de esto, nos vemos obligados a asumir la responsabilidad de nuestra propia libertad. La libertad no es un regalo ligero, es un arma de doble filo, porque exige un precio, la pérdida de certezas. ¿Serás lo suficientemente valiente para renunciar a ellas? El dolor que cargas no es una carga, es una elección. Elige la libertad y te darás cuenta de que el peso de tu historia disminuye, no porque el pasado se borre, sino porque decides que ya no gobierna tu presente. No eres lo que viviste, eres lo que decides hacer con lo que viviste. Lo que sucede con la memoria es una cuestión filosófica que Sartre nos desafía a comprender. No define nuestra esencia, solo compone un fragmento de nuestra existencia. Y si dejas de vivir en función de ese fragmento, ¿qué sucederá con tu vida? Te verás libre para hacer algo nuevo, algo que hasta ahora no te habías atrevido a hacer. El mayor miedo que nos acecha es el de no poder superarnos a nosotros mismos. La idea de un cambio radical, de dejar atrás los viejos arquetipos, es aterradora. Sartre lo sabía. Él sabía que la verdadera libertad exige la muerte de las viejas versiones de uno mismo. Pero eso no significa el fin, significa un nacimiento. El nacimiento de un ser libre, sin ataduras, sin excusas. Pero para eso, hay que abandonar el refugio del pasado y reconocer que en cada momento decides quién serás. El miedo a no ser más el yo conocido es lo que nos impide sobrepasar nuestros propios límites. Porque si ya no eres lo que viviste, ¿quién eres entonces? Esa es la gran pregunta que debes responder. Y la única respuesta posible es, aún no lo sé, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Cada recuerdo que tienes sobre ti mismo es una elección que tomaste en el pasado. Pero cada elección futura puede ser la renovación de esa historia. En cada momento, estás escribiendo una nueva página, aunque creas que estás repitiendo la vieja narrativa. Porque la historia que cuentas sobre ti no está en los hechos en sí, sino en el significado que les atribuyes. Llevas las cicatrices del pasado, pero eso no te define. Como diría Sartre, no eres una esencia fija. Eres una posibilidad en constante expansión. No eres un feto que debe nacer de una forma predestinada, sino una obra de arte que se revela a cada pincelada. Cuando te das permiso para cambiar, no solo transformas tu vida, sino el propio significado de lo que significa ser. Este proceso de reinvención es doloroso, porque exige que enfrentes la verdad. Ya no tienes excusas. Ya no está la figura del otro que te definió. Ya no está la sombra del pasado que te exime de actuar. Sartre decía que estamos condenados a la libertad. Y esa libertad es tanto el mayor de los dones como el más terrible de los fardos. Porque al ser libre, te ves responsable de todo lo que haces. Y más que eso, te ves responsable de todo lo que no haces. Ya no hay culpables. Ya no hay no puedo. Solo hay tú, con las elecciones y responsabilidades que llevas. Pero al enfrentar esta realidad, también descubres algo liberador,
que el ser humano tiene la capacidad de crear de nuevo en cada instante. Hay un silencio inquietante que empieza a crecer cuando te das cuenta de que ya no hay nadie a quien culpar. Ni el padre ausente, ni la infancia difícil, ni los amores que te rompieron. Solo quedas tú y el ahora. Y en ese ahora, todo es un riesgo. Cada elección, cada gesto, cada posibilidad no vivida. Sartre susurra en medio de ese vacío: no somos lo que nos hicieron, somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Y de repente, el dolor que llevabas como un trofeo comienza a desintegrarse, porque no te sostiene, te ralentiza, no te protege, te congela. Y ese momento, ese exacto instante en que ves esto, es el inicio de la revolución silenciosa que cambia todo sin parecer que ha cambiado nada. Comienzas a notar que las paredes que te rodeaban no estaban hechas de piedra, sino de lenguaje. Las palabras que dijeron sobre ti, las que tú repitiste sin pensarlo, las que convertiste en identidad. Siempre fuiste así. No sirves para esto. Tienes esa forma de ser. Cada una de esas frases fue moldeando una jaula invisible, pero perfectamente funcional, porque mientras las creías, no necesitabas enfrentar el terror de la libertad. No necesitabas fallar por ti mismo, pero ahora algo en ti se despierta. ¿Y si esas palabras nunca fueron sobre ti? ¿Y sí sobre el miedo de quienes las dijeron? ¿Y si puedes reescribir incluso la gramática de tu existencia, no como fuga, sino como renacimiento? Un renacimiento desnudo, expuesto, sin aplausos, pero entero. Y aquí llegamos al punto donde todo lo falso empieza a caer. Los papeles que interpretaste para agradar, para pertenecer, para no ser abandonado, las versiones de ti mismo que representaste como un actor agotado, perdido en un guión escrito por ojos que no eran tuyos. Sartre diría que la autenticidad no nace de la valentía de ser verdadero, sino de la valentía de no saber quién eres, y aún así seguir adelante. Porque ser libre no es tener certeza, es elegir en la oscuridad, es actuar sin la garantía de que lo lograrás, y, aún así, actuar. La identidad no es un lugar de llegada, es un verbo en constante mutación, y solo aquellos dispuestos a desaprender su propio nombre pueden descubrir de qué están realmente hechos. El pasado no te define, pero el miedo a dejarlo ir, ese sí puede encarcelarte para siempre. ¿Qué pasa cuando te enfrentas al abismo de la libertad y decides no retroceder? Cuando ya no hay excusas, ni culpables, ni voces que te digan quién eres o quién deberías ser. Sartre nos deja claro que la libertad no es un regalo divino, sino una condena, pero una condena que te da el poder de ser el arquitecto de tu propia existencia. Y esa condena no se libra fácilmente, porque cuando finalmente te das cuenta de que tu destino está en tus manos, la responsabilidad se convierte en un peso insoportable que te obliga a elegir. La verdad es que la libertad no es algo que se recibe como un premio, sino que se conquista con cada decisión que tomamos, cada día, cada momento. Pero lo que pocos entienden es que este peso, aunque doloroso, es en realidad lo que te permite reconfigurar tu vida. La mayoría teme la libertad, porque teme la responsabilidad que ésta conlleva. Vivir de acuerdo con lo que otros esperan de ti, o simplemente seguir los patrones establecidos es mucho más cómodo, pero Sartre nos desafía a romper esas cadenas. Ser libre significa enfrentarse a la angustia de estar completamente solo en tus elecciones, sin justificaciones externas, sin excusas, y esa es la única forma de vivir auténticamente. Si todo depende de ti, entonces no hay margen para la inercia, no hay lugar para la procrastinación, solo existe la acción. Pero aquí está la paradoja. El acto de ser libre no es tan claro ni tan simple como parece. La libertad no es un espacio de confort, es el terreno de la lucha constante entre el ser y la nada. Si decides abrazar esta libertad, te verás en la necesidad de cambiar, de evolucionar constantemente, porque cada momento de tu vida se convierte en una nueva elección, una nueva oportunidad de reescribir tu historia. Sartre nos dice que no somos un destino predeterminado, sino que estamos condenados a ser lo que decidimos ser en cada segundo de nuestra existencia. Esta es la verdadera angustia de la libertad. No tienes excusas, y en su lugar, tienes un campo interminable de posibilidades. Tal vez la lección más profunda de todo esto sea que el pasado no te define,
pero la forma en que lo usas para quedarte donde estás, sí lo hace. No se trata de negar lo que has sido, ni de borrar las cicatrices del pasado, sino de dejar de vivir para justificar lo que ya no tiene poder sobre ti. El pasado es solo una parte de tu existencia, una serie de momentos que te han dado forma, pero no tienen por qué dictar tu futuro. La verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar respuestas en lo que hiciste y empiezas a escribir las preguntas sobre lo que deseas llegar a ser. Sartre nos invita a salir del círculo vicioso de la repetición y a abrir la puerta de lo desconocido, donde lo único que importa es lo que elijas hacer con tu vida ahora. En ese proceso de transformación, te enfrentas a una verdad difícil de aceptar. La libertad no es un proceso fácil ni rápido. Cada decisión implica un costo emocional. Cada paso hacia el futuro requiere renunciar a lo que fuiste. Sartre habla de la angustia que experimentamos al asumir que somos los creadores de nuestra propia esencia. Cada acto, cada palabra, cada silencio, te pertenece. Ya no hay excusas. Ya no hay, no puedo. La única respuesta posible es, yo elijo. El pasado, con todo lo que significó, pierde su poder en cuanto decides que no será más una justificación. Y, en ese preciso instante, la libertad deja de ser una palabra abstracta y se convierte en una experiencia visceral, real. Finalmente, la libertad radical que Sartre describe no es un acto de negación del pasado, sino de afirmación de la posibilidad infinita del presente. El pasado puede estar lleno de heridas, de errores, de pérdidas, pero todo eso puede transformarse en una semilla de lo que está por venir. La libertad llega cuando decides no ser más la víctima de tu historia, cuando decides que, a pesar de lo vivido, todo lo que eres hoy se construye desde la decisión consciente de cambiar. El pasado ya no tiene control sobre ti. El futuro es un lienzo vacío, y eres tú quien tiene el poder de pintarlo con las experiencias que elijas vivir. La verdadera libertad no es simplemente una ausencia de restricciones, sino una afirmación radical de tu capacidad para crear lo que desees ser. Ahora, finalmente, la pregunta es, ¿quién eliges ser? ¿Qué pasa cuando finalmente dejas de huir de tu propia libertad? La respuesta no está en las palabras que puedes decir, ni en las promesas que puedes hacer. La respuesta está en el silencio que queda cuando eliges actuar en lugar de pensar, cuando decides ser más que tus recuerdos, cuando te sueltas del peso de la nostalgia y te entregas a la hora. Es en ese espacio de libertad que no hay respuestas preestablecidas, ni rutas que sigan un camino conocido. Es el vasto abismo de lo posible, donde lo único que importa es la capacidad de transformar el futuro en lo que quieres que sea. El dolor de la libertad no es más que la despedida de lo que te estaba limitando. Es la ruptura con lo que ya no te sirve. Y es en esa ruptura donde todo comienza. Porque el pasado, ese fantasma del que creías ser prisionero, pierde su poder cuando dejas de darle vida. Ya no es lo que te define, sino lo que eliges ser desde este momento. El gran secreto es que lo que te define no es lo que sucedió, sino lo que decides hacer con lo que sucedió. Y eso, amigo, es liberador. Porque te das cuenta de que, a cada paso, eres el escritor de tu historia, sin excusas, sin falsos pretextos. Ya no estás atrapado en los relatos ajenos que se te impusieron, ni en las narrativas de miedo que construiste para sentirte seguro. Ahora, la pluma está en tu mano. El pasado no te define, lo que decides hacer con él, sí. Recuerda, las cicatrices no son solo marcas de lo que fue, son testigos de lo que decidiste aprender, de lo que decidiste dejar ir, de lo que decidiste abrazar para transformarte. Sartre nos mostró que estamos condenados a ser libres, pero esa condena no es un castigo, es el regalo más profundo que podemos recibir. Porque en esa libertad, aunque atemoriza, se encuentra el poder de crear algo nuevo, algo que no estaba escrito, algo que solo tú puedes darle forma. Es el momento de tomar tu vida en tus propias manos, de abrazar el caos que viene con cada elección. No hay más excusas, no hay más escape, solo hay tú y lo que elijas ser a partir de ahora. Así, al mirar al espejo, ya no te verás como un ser que se define por su pasado. Verás una página en blanco, lista para ser escrita con nuevas decisiones. Y esa es la verdadera libertad, la capacidad de reescribir la historia en cada segundo, de actuar sin miedo, de tomar el control sin temor a lo desconocido. Es una libertad que duele, sí, pero que también sana, porque al final, lo que más tememos no es lo que nos hicieron,
sino lo que aún podemos llegar a hacer con lo que nos hicieron. Y es en esa capacidad de transformación donde reside el verdadero poder. Y ahora, la pregunta que queda flotando, como una sombra suave, es: ¿qué vas a hacer con tu libertad? ¿Vas a quedarte mirando la puerta cerrada del pasado? ¿O vas a atreverte a cruzarla hacia lo que aún está por venir? Cada segundo es una oportunidad para elegir, para dejar ir lo que ya no te sirve y abrazar lo que te transforma. La respuesta no está en lo que dices, sino en lo que haces. ¿Te atreves a empezar ahora mismo? ¿Estás dispuesto a dejar de mentirte a ti mismo y a tomar el control de tu vida, por fin? Si algo en ti se ha despertado hoy, si sientes que este es el momento de actuar, te invito a que compartas esta revelación con el mundo. No porque debas hacerlo, sino porque es lo que surge de tu corazón. Comenta abajo: ¿por qué tu pasado no te define? Comparte este mensaje con aquellos que necesitan recordar que no están condenados a ser quienes eran ayer, y suscríbete a este espacio como alguien que elige conscientemente ser parte de un cambio, porque todo empieza con una decisión, y la tuya puede empezar ahora.